Saludos fraternos, de nuevo estamos aquí en este programa tan interesante porque nos comunica con Cristo. Esta es la voz de María, a quien agradecemos porque nos permite llegar a cada uno de sus hogares. También agradecemos al Canal 10, Lo Nuestro y Una Visión, y también al Canal 58. También agradecemos a Radio Santa María. Son hermanos que nos ayudan a llegar a sus hogares y a llevarle la catequesis en sus casas. Buenos días. Buenos días, Marixa. También le damos las gracias a todos ustedes por cada semana abrirnos los corazones de sus hogares para que nosotros nos hagamos presentes y llevemos el mensaje de lo que es la preparación a este gran paso que van a dar todos ustedes, como es la confirmación. Gracias a ustedes por siempre estar dispuestos. Sin ustedes esto no sería posible, porque gracias a esto podemos entrar en cada uno de estos hogares a llevar el mensaje de Dios. Y como siempre, iniciamos como Dios manda con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor Dios, en el día de hoy te vamos a agradecer infinitamente por cada bendición que tú derramas en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por permitirnos estar aquí llevando este mensaje que has puesto tú en nosotros. Y gracias por cada uno de esos niños, cada uno de esos padres que están ahora mismo recibiendo este mensaje. Te vamos a pedir que seas tú en total control siempre y que se haga tu voluntad en cada momento. Utilízanos a nosotros y a esos niños como tus instrumentos y llévanos siempre por tu camino. Te vamos a pedir que seas tú el que controle cada uno de los pasos de este proceso y que siempre nos acompañes en nuestro caminar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, como siempre, vamos a dar una pequeña retroalimentación del tema anterior. La semana pasada era el cuarto tema. Estuvimos hablando de cosas muy importantes, como son los símbolos y los signos que se dan en el sacramento de la confirmación. Y dentro de estos signos y símbolos teníamos, bueno, la imposición de las manos, ¿verdad, Lizzy? Eso es cierto. Teníamos también, o sea, dentro de esto estábamos hablando qué significa cada símbolo y cada signo. Hablábamos de su importancia y de cómo nosotros debemos siempre respetar cada uno de estos símbolos y signos, interiorizar en el momento en el que tengamos contacto con ellos. También hablábamos de el signo de la cruz en la frente, en el pecho, en la cabeza. Símbolo que significa la cruz de Cristo y que nos hace cristianos a través de la confirmación. Rectifica lo que se hizo en el bautismo. Son símbolos importantes porque cada uno lleva un mensaje. Decíamos también algo muy importante, que el obispo va enviado, que así como Samuel fue enviado a ungir a Saúl, así el obispo era enviado a ungirles a cada uno de ustedes a través del sacramento de la confirmación. Eso es cierto, Marixa. Y también comentábamos de que el signo de la unción en la frente nos trae a nosotros un signo de abundancia, un signo de alegría, de fuerza y sobre todo de mucha sanación. Pero también la semana pasada estuvimos poniendo unas actividades, Marixa, que íbamos a realizar en familia. Teníamos que colorear algunos signos y conocimos los significados que tienen estos. Y aparte, también hablábamos de completar unos espacios en blanco con los dones del Espíritu Santo. Así es, bueno, pues con esa breve retroalimentación iniciamos entonces hoy el quinto y último tema de lo que es nuestro primer folleto. Recuerden que todos deben tener este folleto en sus casas y que ya hoy damos por finalizado el quinto tema. Y el quinto tema se llama Sacramento de la Confesión, el que nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de todos los dones, acerca de todos los frutos, acerca de los símbolos, acerca de los signos. Y hoy vamos a tratar el sacramento de la confesión como preparación para lo que es recibir el sacramento de la confirmación. E iniciamos con el objetivo. El objetivo es valorar el sacramento de la confesión
y acercarse a Él con conciencia para recibir la gracia del amor de Dios que nos une más a Él. O sea, con este objetivo vamos a valorar la importancia que tiene reconciliarnos con el Señor antes de recibir el sacramento de la confirmación. Qué importante es que podamos nosotros estar cerca del Señor, que Él nos reciba, que nosotros lo recibamos y que podamos sentir paz en nuestros corazones a través de este hermoso sacramento de la reconciliación. Eso es cierto, Marixa. Y para esto vamos a hacer una pequeña lectura, una pequeña parábola vamos a leer, para que profundicemos un poquito más en el tema. Vamos a prestar mucha atención a lo que es la parábola del hijo pródigo, una parábola que quizás muchos de ustedes hayan escuchado antes, pero que en esta ocasión requerimos que presten una atención bastante importante. Y como siempre les decimos que estamos en el mes de la Biblia y que cierto. por eso lo vamos a leer de la Biblia, para que nos vayamos acostumbrando a buscar en la Biblia la voz del Señor. Escuchemos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país muy lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida muy desordenada. Cuando gastó todo, llegó lo que era una carestía grave en aquel país y empezó a pasar muchísima necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba él llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan, mientras yo estoy aquí muriendo de hambre? Me pondré en camino a casa y le diré: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: Traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron todos una gran fiesta. El hijo mayor estaba en el campo cuando se acercaba a casa. Él oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que estaba sucediendo. El sirviente le contestó: Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha encontrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle para que él entrara, pero él le respondió: Mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una sola orden, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. El padre le contestó: Hijo, tú estás siempre conmigo
y todo lo mío es tuyo. Había que hacer una fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta hermosa parábola. Sabemos la importancia que tiene desde el principio, porque es un hijo rebelde. ¿Y quién no ha sido rebelde a veces en su familia? Ustedes como niños, yo sé que también han sido desobedientes muchas veces. Sin embargo, lo importante de esta hermosa parábola es que el Padre siempre nos espera. El Padre siempre está con los brazos abiertos para esperar a los hijos que llegan arrepentidos. A veces por un acto de rebeldía nos vamos del hogar, somos desobedientes, decimos que no a nuestros padres, pero si nos arrepentimos, si de corazón pedimos perdón, bien fiel y bueno es nuestro Padre para recibirnos de nuevo en sus brazos, para aceptarnos de nuevo en el hogar. Sabemos que nuestro Dios es un Dios inmenso, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Así es nuestro Señor. No debemos de tener miedo de volver a la casa paterna. No debemos de tener miedo de pedir disculpas. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso, pero nos ha regalado unos padres que también nos aman. Nuestros padres tienen defectos, como todos lo tenemos, pero son nuestros padres y debemos tener la confianza, debemos tener el amor, debemos tener la esperanza de que si cometemos un error en el hogar, nuestros padres nos van a perdonar. Eso es cierto, Marixa. Y saber que el sacramento de lo que es la reconciliación, como le enseña el catecismo, es conocido por varios nombres. Nosotros vimos lo que fue la reconciliación muy presente en esta lectura que estuvimos escuchando, esa reconciliación de ese padre con ese hijo. Nosotros lo podemos llamar, o lo conocemos a veces, este sacramento, como el sacramento de la conversión, porque ahí nosotros vemos presente lo que es el llamado de Jesús a la conversión, ese gran llamado que Él nos hace, pero también se le conoce por el nombre del sacramento de la penitencia, puesto que consagra el proceso de la conversión del cristiano, lo que es hacia la penitencia y a la satisfacción por sus pecados. Es muy importante conocer este sacramento. Lo estuvimos viendo en esta lectura en el momento en el que ese hijo vuelve al Padre y sucede lo que es esta reconciliación. Así es. Ya decíamos, sacramento de conversión, sacramento de penitencia, pero también se le llama sacramento de la confesión, porque se declara, se manifiesta, se dice con la palabra cuáles son los pecados cometidos, sin omitir ninguno. Recuérdense a David. David decía, Señor, Señor, perdóname. Y tenía cierta vergüenza, pero el Señor le dijo, mira, los pecados que están rojos como la sangre, por mi amor y misericordia, se convierten en blancos como la nieve. O sea, yo sé que ustedes, como niños en sus hogares, pensarán, bueno, es que mi pecado es bien grandecito porque hice tal cosa. No importa. Para el Señor nada es grande. Grande es su amor y grande es su misericordia. Y grande es el deseo que Él tiene de que tú te acerques a Él, de que vayas donde Él, de que le abras tu corazón y de que con tu boca le pidas perdón. Llegar ante Él postrado, humillado, con el corazón abierto, pero sobre todo con la firme convicción de no volver jamás a cometer el mismo pecado. Seguimos en unos minutos después de la pausa. Seguimos aquí con ustedes
estuvimos hablando en el segmento anterior de todo lo que es el nombre con que conocemos el sacramento de la confesión, que puede ser sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, pero también sacramento de la confesión. También lo llamamos sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón de sus pecados, pero sobre todo le da la paz. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes se vayan a confesar con el sacerdote, es Dios mismo quien está ahí para dar la absolución. El sacerdote es su representante, porque el Señor le envía a él a hacer esa misión de realizar ese sacramento. Y cuando ustedes reciban ese sacramento, van a sentirse perdonados y ese perdón también le va a dar la paz. ¿Lizy? Entonces, en consiguiente a esto, nosotros debemos de saber que en esta confesión se nos perdonan aquellos pecados que cometimos después del bautismo. O sea, esos pecados que nosotros teníamos ahí, como quien dice, acumulados, pues en el momento de la confesión se nos perdonan estos pecados y se vuelve a crear lo que es esa amistad con Dios. Es como que se renueva esa gran amistad que nosotros teníamos con Dios. Como decíamos desde el inicio, es una reconfirmación. O sea, aquí nosotros confirmamos esa amistad con Dios en ese momento donde se nos perdonan todos estos pecados. Y sería bueno preguntarle allá a esos niños, ¿tienen ustedes muchos amiguitos? Me imagino que sí, que tienen muchos amiguitos, pero qué interesante sería ser amigos de Jesús. Que Jesús sea nuestro canchanchan, ese amiguito a quien le decimos las cosas, con quienes consultamos cosas, a quienes le decimos nuestras alegrías, pero también a quienes le decimos nuestras penas. Y saber que después del bautismo, nosotros no nos convertimos en santos, eso sería lo que quisiéramos, ¿verdad? Convertirnos en santos. Sabemos que somos pecadores y que caemos a menudo. Por eso es lo importante de este sacramento de la reconciliación. Es importante saber que si caemos, podemos volver a tener la gracia de Dios a través de este hermoso sacramento de la reconciliación y volver a ser amiguito de Jesús. Y saber que este sacramento fue instituido por el mismo Jesús para expresar lo que es su amor y sobre todo su misericordia para con nosotros. Esto es muy importante saberlo porque en este sacramento nosotros encontramos a Jesús para que Él nos ofrezca ese perdón que nosotros necesitamos a todas esas ofensas cometidas en contra de Dios. O sea, que nosotros hemos cometido contra Dios y contra nuestro prójimo. Y aparte de todo esto, también nosotros ofrecemos, Dios ofrece al penitente lo que es la oportunidad de reconciliarse con la iglesia misma. Es en la que decíamos en el taller pasado que nos abre las puertas. Aquí nos ofrece también sanar lo que es esa herida causada por nuestros pecados. Es una oportunidad muy grande que se nos ofrece a nosotros a través de lo que es el sacramento de la confesión. Este sacramento es una gran oportunidad. Es la oportunidad que se nos brinda de reinsertarnos. O sea, nos vamos atrás, el hijo pródigo. En el segmento anterior también ustedes escucharon la parábola del hijo pródigo. Cómo se fue, hirió a su padre a través del abandono, de decirle a su padre, me voy, dame lo mío, no quiero esperar, necesito tener lo mío, e irse y gastar todo lo que tenía. Pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando el hijo vuelve, lo recibe, y lo recibe con los brazos abiertos. Por eso decimos aquí que es una oportunidad de volver a ser amigos de Jesús, de volver a estar con Él, a hablar con Él, a contarle tus cosas y saber que si le cuentas algo al Señor, te va a dar a través de su palabra cuáles ideas son importantes para ti, para tú resolver cualquier situación, para tú volver a ser su amigo.
El Señor te habla a través de su palabra. Te habla a través de parábolas y te habla también a través de los evangelios, a través de los salmos y también a través de personas que envía. Por ejemplo, las catequistas y los catequistas de tu centro son personas que fueron enviadas también por el Señor. Nosotros estamos aquí a merced del Señor para que Él a través nuestro pueda enviar su mensaje y pueda llegar a tu corazón, a tu hogar, a tu vida, a tu comunidad y pueda cambiar cosas que tal vez en este momento no están bien y tal vez tú ni siquiera te das cuenta. Pero qué importante hoy saber que si te has alejado del Señor por cualquier desobediencia, por cualquier pecado, por cualquier enemistad, el Señor te da la oportunidad a través de este hermoso sacramento de volver a reconciliarte con Él, de volver a sus brazos, de volver a estar en armonía y en paz con Él. Pero sobre todo nos da esa oportunidad de estar listos para recibir la gracia del Espíritu Santo. A través de la confesión nosotros nos preparamos nuestros corazones para recibir eso de lo que estuvimos hablando desde la primera semana, la gracia del Espíritu Santo. Por medio de la confesión, como dijo Marixa, nosotros nos limpiamos totalmente y eso es lo que hace y permite que ese Espíritu Santo entre en nuestros corazones. Al confesar nuestros pecados, nosotros miramos lo que es la miseria de nuestro corazón, la miseria humana, y nos reconocemos frágiles, reconocemos que pecamos y al mismo tiempo reconocemos el poder de transformarnos y de ser transformados por Dios. Nosotros como sus hijos debemos de dar ese primer paso. Por eso es que al momento de la confesión nosotros debemos de ser honestos, tener una confesión total y completamente honesta con ese sacerdote que nos va a absorber de todos esos pecados. Entonces, Marixa, yo creo que sería muy bueno que nosotros le diéramos como unos tips a los chicos que están viendo este programa y vamos a ver cuáles son los pasos para una buena confesión, porque estuvimos hablando de las cosas que nos regala el tener una confesión. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos pasos que debemos seguir para hacer una confesión correcta, como debe de ser. Así es, y son 5 pasos facilísimos. El primer paso es el examen de conciencia. ¿Y qué significa un examen de conciencia? Es recordar qué hemos hecho mal. Para este examen de conciencia debemos pedirle al Espíritu Santo. Ya ustedes saben quién es el Espíritu Santo. Es la persona que nos guía, que nos mueve, que nos transforma, que nos levanta, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que nos da ciencia, para poder nosotros reconocer cuáles son esos pecados que nos están apartando del amor de Dios. Ese examen de conciencia es importantísimo, porque sin este examen se nos pueden quedar pecados ocultos. Por eso es importante que ese examen se haga con tiempo. No podemos ir a la confesión así por así. Debemos ir a la confesión a sabiendas de los pecados que le vamos a decir al sacerdote. Recuérdense que no es al sacerdote, es a Dios. El sacerdote solo es un representante del Señor, que nos va a absolver de nuestros pecados y que nos va a dar la gracia. Primer paso, examen de conciencia. Y el segundo paso, Marixa, es sentir dolor por los pecados cometidos. Porque de esta forma nosotros reconocemos lo malo de los pecados de nuestro corazón, o sea, lo malo de las cosas que hemos hecho. Sentimos pena por ellos, porque hemos rechazado lo que es el amor que Dios nos da. Y también rechazamos lo que es la amistad con nuestros hermanos. Así cuando nos portamos mal con el amiguito, cuando le faltamos el respeto, debemos reconocer que esos pecados han dañado lo que es nuestro corazón, que han ofendido a ese Padre de amor. Y al momento de reconocerlos, pues estamos listos para pedir perdón por ellos y para confesarlos a ese Dios que está esperando para perdonarnos. Examen de conciencia, dolor de haber pecado, y entonces el tercer paso para una buena confesión es propósito de enmienda. ¿Y qué significa eso? El arrepentimiento es verdadero si va acompañado de un cambio. No hago nada con arrepentirme
y seguir haciendo lo mismo. Ah, pero yo me cogí una cosa que no era mía y entonces no me importa eso y vuelvo y me cojo otra cosa. Entonces estamos poniendo a Dios de relajo. Entonces el propósito de enmienda consiste en que usted tiene que enmendar en lo posible ese pecado que usted cometió. Si usted hizo una falta, por ejemplo, usted agredió a uno de sus amiguitos en la escuela y le dio una trompa bien grande a ese amiguito, usted debe ir donde él y decirle que lo siente, pero no decirle que lo siente riéndose, sino que el amiguito sepa que usted está triste, que le dolió haberle ofendido a él. Y entonces ahí el Señor también tiene misericordia de ti. Enmienda. Una vez que hemos recordado nuestros pecados y nos hemos arrepentido de ellos, le hemos de prometer a Dios que lucharemos con su ayuda para no volver a cometer el mismo pecado. Eso es el propósito de enmienda. Pero yo creo que algo muy importante, que es el siguiente paso, es decir los pecados al confesor. Yo sé que ustedes como niños a veces sienten un poco de vergüenza o pueden sentir orgullo de decir, no, pero es que vas a ver que yo me porté mal con mi mamá, vas a ver que yo mentí o que yo ofendí a uno de mis compañeros de clase. Es que yo no puedo confesarle esto al sacerdote para que llegue a nuestro Dios. Y no, niños, lo que tenemos que tener es esa capacidad de dejar a un lado ese orgullo y saber que el sacerdote es un instrumento de nuestro Dios. Él simple y sencillamente está siendo utilizado por Dios. O sea, que quien te está escuchando en ese momento no es Él, sino que quien te está escuchando es Dios. Dios esperando para perdonarte. Así que nosotros debemos abrir nuestras almas seguros de que es Dios quien nos escucha. Así que cualquier cosa que en nuestro examen de conciencia haya llegado a nuestra mente, es nuestro deber comentarla y tener esa capacidad y esa valentía de confesar nuestros pecados al sacerdote para que lleguen a Dios. Entonces tenemos ya 4 pasos aprendidos. Eso es cierto. ¿Se lo van aprendiendo en sus hogares? Miren, ustedes pueden tener ahí una nota para ir colocando 1, 2, 3, 4, 5 los pasos. Es importante que eso no se les olvide porque ustedes van a confesarse antes de recibir el sacramento de la confirmación. Por eso estamos preparándolos bien, para que cuando llegue ese momento no sientan pena, no sientan tristeza, no sientan, ¿verdad?, esa angustia de qué me va a decir. El sacerdote no está ahí ni para reprocharle ni para juzgarle. Está ahí solamente para perdonarles, porque eso es lo que el Señor manda. Entonces tenemos 4 pasos: examen de conciencia, dolor por los pecados, propósito de enmienda, decirle mis pecados al confesor y por último el 5.º paso, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Ustedes dirán, wow, si llegáramos al 5.º sin tener que pasar los otros 4, sería un éxito, pero no. Este es el momento cumbre, cuando el sacerdote, por todo el poder que se le ha dado a través de su sacerdocio, por ese mandato hermoso de que vayan por el mundo y perdonen los pecados. Y a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Eso es bíblico, es un mandato que nos da el Señor. Entonces, esos sacerdotes van y van a orar por ustedes para que el Señor les ayude a que no caigan más en los mismos pecados. Pero también es el momento más hermoso, pues se recibe el perdón de Dios. Y en ese momento también el sacerdote le va a imponer una penitencia. Una penitencia, pero no crean ustedes que la penitencia es, como anteriormente, de que usted se va a hincar con los brazos abiertos y con un buche de agua en la boca. ¿Ustedes se recuerdan? Los padres de ustedes deben recordarse en sus casas. Y a veces le ponían una piedra en la cabeza y en el sol. Ay, Dios mío, sería una tortura. Muy drástico, muy drástico. El sacerdote le impondrá una penitencia. Y esa penitencia puede ser cualquier oración, ir al sagrario, hacer un Padre Nuestro, lo que el sacerdote crea conveniente. Y usted entonces
hace lo que el sacerdote le dice, y ya usted, en el momento en el que el sacerdote ora por usted, en el momento en el que el sacerdote le impone incluso a veces las manos, ¿verdad? Arriba así, para orar por usted, es para que esos pecados se borren, para que el Señor tenga piedad y misericordia de ti, y para que en ese momento tú sientas la paz que da el sentirte liberado, porque el pecado es una carga, pero este hermoso sacramento de la reconciliación realmente te descarga. Este sacramento te permite vivir en libertad. Este sacramento te da la oportunidad de volver a ser amigo de Jesús. Qué hermoso es esto. Vamos a apreciarlo y vamos a aceptar este sacramento también con un corazón contrito y humillado. Después de la pausa, volvemos. Aquí de nuevo con ustedes y ahora vamos a tratar un poquito acerca de lo que es el rito y la celebración de la confirmación, conocer más de lo que vamos a ver ese grandioso día en donde nosotros vamos a recibir en nuestros corazones al Espíritu Santo. La confirmación es un rito bastante sencillo, básicamente es igual a lo que hacían los apóstoles, con algunas partes añadidas para que sea más entendible. En este momento nosotros vamos a recrear esas actividades y esos signos y símbolos que realizaban los apóstoles en esos momentos. El rito esencial es la unción con el Santo Crisma. Nosotros ahí vamos a ver unido lo que es la imposición de las manos del ministro y las palabras que él pronuncia.
Eso es cierto, Marix. La celebración de este sacramento comienza con la renovación de las promesas bautismales y la profesión de fe de los confirmados, demostrando así que la confirmación constituye una prolongación del bautismo, que es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? El bautismo, a ustedes lo llevaron chiquititos, pero ahora la confirmación, ustedes mismos con su propia boca van a decir, sí quiero recibir y sí quiero ser testigo de Jesús. El ministro extiende las manos sobre los confirmados como signo del Espíritu Santo e invoca la efusión del Espíritu. Sigue el rito esencial con la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y pronunciando las palabras que conforman la forma. El rito termina con el beso de paz, que representa la unión del obispo con los fieles. Y decíamos en el tema anterior que lamentablemente en este tiempo se hace imposible que el obispo le dé el beso de la paz por la cuestión del COVID. Ustedes saben que tenemos que mantener el distanciamiento, pero ese es uno también de los símbolos y de los signos que van acompañando a la confirmación. Ahora le vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos símbolos, qué se dice y qué ustedes también deben decir cuando el obispo le diga algo. Pues lo primero que vemos este día es la presentación de los confirmados, o sea, de ustedes. El reverendísimo padre dice, estos niños o jóvenes fueron bautizados un día con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de manifestar ante la comunidad reunida que han recibido la catequesis a su edad. A seguida de esto, nosotros tenemos lo que es la homilía y una palabra introductoria a cargo del celebrante principal. Esto es lo primero que vamos a ver el día en el que recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es, pero en esa presentación también se van llamando uno por uno los jóvenes con sus nombres para que el obispo sepa, ¿verdad? Se van parando y se ponen de pie. Entonces luego viene la renovación de las promesas del bautismo. Los confirmados se ponen de pie y el obispo les pregunta, ¿renuncian a Satanás? Y ustedes van a responder, sí, renuncio, pero no de que sí, renuncio. No, con fuerza, porque el obispo le dice, ahí mismo, ustedes no se desayunaron. O sea, que tienen que responder con fuerza, sí, renuncio. El obispo también pregunta, ¿renuncian a todas las obras de Satanás? Y ustedes van a responder, sí, renuncio. El obispo dice, ¿renuncian a todas sus seducciones? También responden los confirmados, sí, renuncio. Ahí luego el obispo comienza con las creencias. ¿En qué creen ustedes? Y le pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y ustedes responderán, sí, creo. El obispo dice, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Y ustedes responden, sí, creo. Y el obispo dice, creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Y ustedes dicen, sí, creo. Y dice el obispo, creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Y el obispo dice, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todos los fieles y los confirmados decimos, amén. Luego viene... Luego de esto, Marixa, viene una parte la cual hemos mencionado bastantes veces dentro de nuestros talleres, y es la imposición de las manos. El diácono en esta parte, o un ministro,
puede decir una munición con estas palabras o con otras semejantes. Vamos a dejarle un ejemplo para que ustedes vean más o menos cuáles son las palabras o cuáles podrían ser las palabras que el ministro o el diácono usarían. Y ellos dicen: el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que Cristo les había prometido. Ahora, el obispo, repitiendo el gesto que usaban los apóstoles para transmitir este don, va a imponer sus manos sobre los confirmados, pidiendo que el Espíritu los llene de sus dones. Luego, el obispo pide que oremos en silencio al Señor. Y el obispo, de pie, con las manos juntas y de cara al pueblo, les dice: oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya en la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos la imagen perfecta de Jesucristo. Todos nosotros que estamos ahí en el templo ese día, oramos en silencio unos instantes. Mientras tanto, el obispo dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, y de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu temor, y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viene entonces el cuarto momento importantísimo, que es el momento de la crismación. El diácono o un ministro puede decir una monición con estas palabras o con cualquier otra que se le asemejen. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. El obispo les impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. El obispo entonces, de manera muy ceremoniosa, dirá: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y ustedes, los confirmados, dirán: amén. Luego el obispo dice: la paz sea contigo. Y ustedes responderán: y con tu espíritu. Esos son los 4 pasos importantísimos de la celebración de la confirmación, ¿verdad? Todos los pasos son importantes. No hay uno que sea, imagínate, desde la presentación de los confirmados, en donde el sacerdote le dice al obispo que esos jóvenes han sido preparados para la confirmación. Por eso es que estamos nosotros aquí, para que ustedes lleguen preparados a la confirmación, para que este sacramento no lo tomen como algo pasajero. Recuérdense en uno de los temas que teníamos, en un hecho de vida, en donde se reunían los jovencitos y se les preguntaban que por qué estaban ahí. Y algunos decían, bueno, porque era una celebración muy bonita, por las fotos, ¿verdad? Otros decían que, bueno, porque iba a estar un amigo que se iba a confirmar y él quería estar ahí. Ojalá y que para ustedes este sacramento sea el sacramento de la unción como profetas, sacerdotes y reyes. Eso es lo que nos da la unción realmente. Que con este sacramento ustedes puedan insertarse en ese camino de salvación y de sanación. Y que tomen este sacramento como la oportunidad de ustedes poder pertenecer a esta gran familia cristiana católica.
Ojalá y que sí. Bueno, pues tenemos algunas actividades, Lizzy, para Eso este es tema. cierto. Tenemos algunas actividades e invitarlos a ustedes, como siempre lo hacemos, a que realicen estas actividades con sus familiares, a que se reúna toda la familia, a realizar estas hermosas actividades que nos dejan una enseñanza tan grande y nos pone a aplicar esos contenidos que ya hemos recibido durante toda esta hora. Es muy importante realizar esas actividades juntos. Y la primera actividad que tenemos ya es realizar una pareja. Vamos primero a leer despacio lo que es la parábola del hijo pródigo. Debemos de leer muy detenidamente esta parábola para poder realizar esta actividad. Y luego compararemos cada momento con los pasos para una buena confesión. O sea, como que los vamos a unir a ver cuál de esos pasos de la parábola, cuál de esos pasos de lo que es la preparación para la confesión se parece más a la parábola del hijo pródigo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Tenemos aquí lo que es la parábola del hijo pródigo, lo que él hizo, pero también tenemos lo que él debe de hacer. Eso está en su folleto. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Bueno, ustedes lo van a ver cuando ustedes lean lo que es la parábola del hijo pródigo. Ya la leímos hoy, pero sabemos que es muy larga, ¿verdad? Bastante. Y que ustedes tienen la oportunidad en su Biblia, en sus hogares, de leerla de nuevo. Si no tiene Biblia en el hogar, es importante que compren sus Biblias ya, porque ya, recuérdense que con la confirmación, ustedes empiezan a ser miembros activos, soldados de Cristo, para defender ese que es su pensar cristiano, su formación cristiana, su fe católica. Entonces debe de tener su machete, Claro que es que sí. la Biblia. Entonces, fue entonces cuando entró en sí. Esa es una de las frases que dice la lectura del hijo pródigo. Eso es cierto. Entonces tenemos que ver a qué fase de lo que es prepararnos para nuestra confesión se parece esa frasecita que aparece en la lectura. Yo sé que ustedes la tienen ahí en sus folletos y van a poder relacionar cuál es ese momento. ¿Cuál es ese momento de fue entonces cuando entró en sí? ¿A qué paso se parece ese de cuando yo me prepare para la confesión, esa frase? Exacto. Para terminar con la actividad 1, porque tenemos 3 actividades, un ejemplo sería, ¿por qué no me levanto? Volveré a mi padre. Eso dijo el hijo pródigo cuando se sintió que estaba ya, que lo que quería comer era hasta la algarroba de los cerdos, ¿verdad? Él entró en sí, reflexionó y dijo, caramba, ¿y por qué no me levanto? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me impide arrepentirme? Entonces, en nosotros dice, querer cambiar. ¿Estás haciendo algo malo? Pues vamos a cambiar. Esa es la actividad 1. Vamos entonces para la actividad 2, que a mí me encanta. La actividad 2 es una sopa de letras de lo aprendido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos todo lo que hemos hablado en estos 5 temas. Recordemos que estamos terminando ya los 5 temas. Estamos terminándolo hoy con este último. Entonces, en esta actividad tenemos una sopa de letras sobre lo aprendido. Ustedes han visto cientos de sopas de letras. Dentro de todo ese conglomerado de letras que están desordenadas, está de manera ordenada cada uno de los elementos que están entonces aquí debajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la actividad 3, Lizzy? Pues la actividad 3 va en consiguiente con lo que es nuestro recordatorio, o sea, nuestro recuerdo de nuestra confirmación. Aquí, en esta parte, vamos a tener un pequeño recuerdo de todo lo que va a ser el proceso de nuestra confirmación. Como pueden ver, lo que vamos a hacer aquí es llenar cada uno de los espacios con las informaciones que nos está pidiendo este recuerdo. La primera parte vamos a poner lo que es nuestro nombre, mi padre es, mi madre es, y así sucesivamente vamos a ir llenando toda la información que en esta parte nos ubica en el recuerdo de nuestra confirmación. Esto lo vamos a poder llevar
toda la vida. Lo importante, Lizzy, que después que llenen todo, el sacerdote o su párroco, entonces lo firma al final. Eso es cierto, muy importante. Muy bien, entonces ya gracias al Señor terminamos nuestro primer folleto de confirmación, terminamos nuestros 5 temas, pero no se nos vayan de ahí, porque la semana próxima iniciamos el primer tema de la primera comunión. Así es que un abrazo grandote, fraterno, a todos ustedes en sus hogares. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.